La humanidad atraviesa por profundos cambios. Hemos pasado de vivir en el campo a enormes ciudades, de la agricultura al imponente avance de la tecnología. Para algunos, el futuro está lleno de esperanza. Para otros, la desigualdad crece a costa de nuestra libertad individual. En este video te quiero ofrecer una explicación sobre cuál será nuestro futuro. Nosotros no hemos sido los primeros en dar este gran paso. Hace millones de años las hormigas encontraron la forma de vivir en megasociedades, desarrollando estructuras y adaptaciones que les permitieron ser una de las especies dominantes del planeta. A esta organización se le llama inteligencia colmena y muchos creen será el futuro de la humanidad. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Al explicarte cómo funciona el mundo de las hormigas, espero brindarte tranquilidad sobre los cambios que estamos atravesando y ofrecerte un espacio para reflexionar sobre cómo dar este gran paso sin perder nuestra humanidad. Arrancamos. Y nos vamos a basar en el documento de aquí atrás. Se llama Hormigas, de Philip Wars, en donde en solo 4 páginas nos habla de cómo funcionan las sociedades de las hormigas, cómo han evolucionado y qué las ha hecho tan especiales. Intentaré hacerlo de la forma más digerible posible, pero sobre todo más práctica para que puedas para que puedas formarte una opinión de lo que será nuestro futuro. Y muy bien, pues el documento nos empieza dando algunos detalles sobre lo imponentes que son las hormigas. Primero nos empieza diciendo que existieron hace 120 millones de años. Imagínate, nosotros como humanidad, en el mejor de los casos tenemos 2 millones de años, la gran mayoría dicen que medio millón de años. Entonces las hormigas han tenido tiempo para evolucionar entre 100 a 200 veces más. Pero las hormigas no fueron siempre tan exitosas. Fue más o menos a la mitad, entre 50 y 60 millones de años, que se convirtió en la especie dominante que es hoy en día. Y mucho tiene que ver su estructura social. El documento va a explicar cómo se diferencian las hormigas de otras estructuras de colmena, como por ejemplo las abejas y las avispas, pero sobre todo las termitas. El animal o el insecto más similar a las hormigas. Y veremos que la forma en cómo están estructuradas las sociedades de las hormigas es como una gran familia, desde nivel genético hasta nivel social. Y es posible, tú me irás diciendo, si es hacia allá, hacia donde vamos. Dicen que existen más de 20.000 especies y han colonizado la mayoría de los ambientes en la Tierra. Solo les falta los polos, la Antártida y el Polo Norte, la Antártica y el Polo Norte. Tienen una gran diversidad para obtener energía, desde ser roedores, escarbar, buscar los desechos, hasta depredadores, comer granos, incluso herbívoros. Y vamos a ver que las hormigas más exitosas han domesticado otros insectos como si fueran ganado, extrayendo de ellos un material como una miel que secretan para no tener azúcar abundante, como para no desarrollar diabetes. Y les alimentan plantas y le extraen esa miel e incluso les estimulan la extracción de la miel, la producción, y de eso se alimentan y de eso crecen estas mega sociedades de miles de millones de hormigas, algunas conexiones tan amplias conectando varios hormigueros a la vez que tienen el tamaño de un continente entero.
Su biomasa, es decir, su peso como total, es más o menos 4 veces más que todos los vertebrados en algunos ecosistemas como la selva, por ejemplo. A pesar de ser tan pequeñas, tienen la misma biomasa que nosotros los humanos, una quinta parte que nosotros los humanos. Y es aproximadamente una vigésima parte de todos los insectos del planeta. Son extremadamente exitosos y generan más eh, impacto en la Tierra que incluso seres como los gusanos, por ejemplo. Entonces, de aquí nos empieza, ya que nos empieza a enseñar un poquito del enorme poder, de lo increíbles que son, es esta estructura social, menciona que tienen estos comportamientos y dicen que tienen una gran diversidad en cuestión de eh, su diversidad, cuánta abundancia, su impacto ecológico y sus hábitos sociales. Eh, Hablan un poquito de algunos climas y en ese proceso nos empieza a decir cómo se van a diferenciar sus comportamientos, cómo se diferencian con el medio ambiente. Y establecen que hay desde las parasíticas con las mutualísticas, las que crean beneficios externos. Eso, la capacidad social de las hormigas que iremos explorando más a fondo, no solamente se limita entre ellas, se limita también con su ecosistema. Y nos ofrecen dos ejemplos. El primero, el muy famoso, que cosechan hongos dentro de sus nidos, cultivan hongos durante la descomposición de las plantas para alimentarse, es decir, no comen directamente las plantas, comen los hongos. Algo muy importante de la evolución de las hormigas es que su cerebro se ha expandido. En lugar de beneficiarse del, de procesos de digestión muy avanzados, como por ejemplo las vacas, para comer toda clase de hierba, de pasto, que es muy difícil de digerir, de procesar, las hormigas han evolucionado mentalmente. Incluso nos empezará a comentar algunos de los cambios durante su evolución que permitieron que su estructura fuera tan exitosa y que justamente inició este proceso de 120 millones de años con un antepasado común que tuvo una peculiaridad en la forma en cómo estaba dividido su cuerpo. El segundo ejemplo que nos dan es a través de cómo entran en relación con las plantas. Al suprimir a los herbívoros, al proteger a las plantas de los herbívoros. Este documento no entra mucho en el sistema de comunicación de las hormigas, solamente habla de algunos de los químicos y cómo se diferencia eso con, por ejemplo, las abejas y las avispas que tienen alas, pero gran parte de su territorio defensivo es a través de los químicos. De esa forma entran en relaciones sociales, no solamente entre ellas, sino con las plantas. Incluso dentro de estos mismos eh, eh, bacterias, dentro de estos mismos hongos que ellos cultivan, también entran en asociación con bacterias, prácticamente como pesticidas, para controlar que solo sean algunos de los hongos que crecen. Es decir, son extremadamente sofisticadas. Y ahora sí nos da el primer concepto que le llama eusocial. Quiere decir que viven en colonias perennes, colonias eternas, entrelazadas en muchas generaciones y siendo cooperativas para el cuidado de la colmena de las generaciones y crucialmente dividiendo las tareas reproductivas y de labores, de tal razón que la gran mayoría de las hormigas, los trabajadores, las trabajadoras, porque son femeninas, las hembras, son, las hormigas son trabajadoras, pero no son reproductivas. Más adelante vamos a ver que las hormigas
fueron la segunda gran sociedad que tuvo estas características eusocial, es decir, que todas eran una gran familia, pero hubo una pequeña peculiaridad, porque la cantidad genética, por ejemplo, con las termitas, que fueron la primera, comparten los distintos miembros. En las termitas solo es el 25%, pero en las hormigas llega a ser del 50 hasta del 75%. Eso hace que la cooperación, con la colaboración entre todas las hormigas sea mucho mayor. Y es ahí donde empezamos a ver algunas pistas de hacia dónde puede ser que se dirija la sociedad humana. Y aquí vamos a ver cómo van a depender unas de otras del diferente trabajo. Va a haber temas desde alimenticios, de cómo se van a desarrollar. Aquí en la imagen de abajo vemos cómo las adaptaciones que se han desarrollado son incluso fisiológicas, en donde la misma hormiga puede desarrollarse de dos formas muy distintas de acuerdo a la alimentación, en particular con las hormigas del nivel de proteínas de su alimentación. Y todo esto es para regular el crecimiento de la colonia y sobre todo la expansión, el ir poniendo más colonias a través de esta hormiga reina. Todo esto tiene que ver con la parte epigenética que hemos visto en el canal, en donde los genes se activan condicionados al ambiente externo. Este es uno de los mejores casos. Y, y aquí nos empieza a decir cómo las hormigas son completamente sociales, a diferencia, por ejemplo, de las abejas o de las avispas, en donde su sociedad ha evolucionado muchas veces de ancestros solitarios. Quiere decir que las hormigas desde siempre fueron sociales. El proceso incluso de desarrollo de una colonia es interesante, como la hormiga abeja va a desarrollar las alas y, eh, y en el proceso de empezar a crear la colonia, atrofia las alas y muchos de sus músculos para alimentar a las crías, y en base a eso se vuelve prácticamente inválida más allá de reproducirse, de poner huevos, de fertilizarlos incluso, y a partir de eso nace la colonia. Eh, un último detalle sobre este proceso de generación de color de las hormigas es, como decía, las hormigas trabajadoras son prácticamente las femeninas. Y existe un proceso en donde solamente eh, los especímenes machos, o no recuerdo la palabra para las hormigas, pero hombres, no son fertilizadas, solamente nacen de los huevos y prácticamente son inservibles para la colonia. Su función es exclusivamente reproductiva fuera de la colonia, y es una gran minoría de la sociedad. El radio, el balance varía, pero va desde el 1% al 10%. Muy bien. Eh, Dicen aquí que existen. Eh, entonces, así es como funciona básicamente las hormigas, en donde hay división de labor, división de incluso adaptaciones del cuerpo. Y de aquí nos va a pasar a explicar un poquito el proceso evolutivo. No voy a entrar en muchísimo detalle, pero sí me parece dos observaciones bien interesantes, y la parte en la que me quiero centrar va a ser en por qué son tan exitosas. Ya di algunos de los ejemplos, pero quiero aterrizar un poquito más en estos. Y lo que ellos dicen es que son de una especie llamada Hymenoptera. No puedo pronunciar esa palabra, pero esta especie lo que hace es que divide su cuerpo en tres. Vemos aquí claramente cómo está la cabeza, está el tórax y está el abdomen.
Esta especie tuvo una mutación que les dio ciertas capacidades al tórax de tener mayor fortaleza. No entraré en detalle, pero hubo una segunda mutación que les otorgó un aguijón a las hormigas. En ese, no solo las hormigas, sino a todas las especies que se desarrolló en las hormigas, incluyendo las ovejas, las abejas. Esto fue lo que explotó, explotó en inglés, lo que creció la población de las hormigas de algunos millones de algunos habitantes a dominar prácticamente el planeta. Y aquí le llaman a estas tres partes tagmata. Eh, Habla un poquito justo del proceso de cómo los machos no son fertilizados, mientras que las hembras son las fertilizadas, y esto hace que les dé este hecho social, porque como todas las hormigas, sobre todo las hembras, por aquí, eh, menciona que las hormigas hembras están más relacionadas a las hormigas, a sus hermanas, que a los hermanos. Aquí los cálculos, no voy a entrar mucho en detalle, pero resulta nada más interesante pensarlo. ¿Cómo es que como los machos no son fertilizados, nacen exclusivamente de la hormiga reina, van a tener cierto material genético, mientras que las hembras van a tener el material genético tanto de un macho como de una hembra. Y esto, aquí es en donde a mí no me cuadran en particular los cálculos. Esto se llama haplodiploido, em, en que y crea asimetrías y esto es algo bien importante porque en las termitas vemos que los dos, que si bien las termitas también son sociales, las dos están atraídos de los mismos. No existe tanta cooperación como en el caso de las hormigas, en donde en especial las hermanas comparten mucho material genético similar. Y menciono un poquito sobre otras diferencias con las abejas, en el sentido de que, y como ya mencionaba, como no tienen las alas, se basan en un sistema mucho más complejo para la comunicación y han diseñado más allá de temas visuales, como es en el caso de las abejas. Eh, y que estas mismas, como ya mencionaba, tienen que ver con... Muy bien, nos habla un poquito de los orígenes. Eh, ya no voy a tenerme aquí mucho y me voy a ir directamente a la parte de por qué se dice que han sido tan exitosas. Y lo primero es, se dice, ok, por supuesto lo más obvio sería pensar que las hormigas son exitosas por su comportamiento social. Sin embargo, ha habido otros especímenes que también son muy sociales las ventajas sociales incluyen la división de labor, las tareas, la alocación de tareas, pero otros insectos que también son muy sociales no han sido tan exitosos. Y de ahí lo que dicen, hablan sobre eh, el tema histórico, que como fueron un poquito de los primeros eh, en desarrollar estas habilidades sociales, como que así le llaman, llenaron el nicho y no permitieron que otros animales sociales o insectos sociales acumularan estos beneficios. Ese,
reitera el tema de eusocialidad. Em, pero también dice que hubo un proceso a los 60, 70 millones y que incluye el proceso de la variedad alimenticia, que justamente aquí habla de cómo este proceso en donde desarrollaron estas habilidades simbióticas con criaturas como para alimentarlas y generar esta miel. Entonces, son las dos hipótesis que dan las hormigas. Quisiera ya prácticamente para despedirme, quisiera mencionar los puntos importantes y por qué creo que esto funciona, es parte del futuro de la humanidad y creo que en buena medida nos pueda gustar, no nos pueda gustar. Creo que conforme la humanidad ha crecido y conforme la humanidad empieza a extenderse y no solo dentro del planeta, sino más allá del planeta, sí creo que hay algunos temas importantes. El primer tema tiene que ver con la desigualdad, como explicaba en un principio. Em, como veíamos, las hormigas han formado castas, esa es la palabra que usan. La misma división de labores ha realizado estas castas, ha producido estas castas. Y son algunos de los cambios que yo he estado buscando tratar de entender, porque el tema, conforme más avanza la inteligencia artificial, es un hecho que más va a avanzar la genética y nos va a llevar a lugares muy incómodos, muy difíciles de predecir, pero que son de cierta forma imparables, que no los podemos detener, porque se vuelve, se vuelve porque la ventaja que otorga a las personas que reciban estas mejoras genéticas hace que no se pueda controlar el que no se ocurra. Entonces, eso es lo primero que creo que, reitero, para bien o para mal, es uno de los primeros cambios que va a ocurrir. El segundo habla un poquito de la libertad individual. Tiene que ver con el por qué perdemos libertad individual, por qué nos vemos más restringidos desde por temas de monitoreo en sociedades tal vez como la China e incluso en otras sociedades de forma distinta quizá en la americana como para vender productos, la privacidad, la individualidad también se pierde. Incluso en temas de educación un poco, ya no está la estructura familiar nuclear eh, como antes, incluso ni la familia extendida, más o menos como que es un proceso cultural más homogéneo, más similar, en donde las personas, incluso nuestra educación no solamente es gran parte por medios de comunicación, por redes sociales, y donde esa individualidad controlada en mayor medida por los algoritmos y donde incluso sin los espacios para los comentarios, para el hablar por estos procesos de atención corta, se va perdiendo esta individualidad. Y es muy claro que conforme se crean sociedades inmensas, esa individualidad no es posible, o al menos es una desventaja. Es una de las partes que me gustaría reflexionar o invitarte a la reflexión de cómo dar este paso sin perder nuestra humanidad, en el sentido de que la forma de comunicación tiene que ser muy rápida, porque la capacidad contextual de interactuar individualmente se pierde. Y el día de hoy, conforme la sociedad crece, las interacciones tienen que ser prácticamente automáticas. No da tiempo de generar estas relaciones individuales. Y ese era un segundo cambio, la pérdida de la individualidad
que es, no quiero imponer un juicio de valor si es bueno o malo, es una consecuencia de que nuestra especie, producto del avance, eh, tenga que incurrir. Hay un par de cambios adicionales muy breves que me gustaría mencionar, muy obvios. Uno es la forma en cómo vivimos. Las hormigas viven bajo tierra, varios metros bajo tierra, tienen sus cámaras, tienen sus microclimas, sus sistemas de cultivación, todo muy sofisticado. Y sí creo que si bien es muy posible que nos vayamos a otros planetas, etcétera, creo que en buena medida eh, el crecimiento a nivel tierra va a seguir. Creo que es viable pensar cómo podemos pasar de 8.000 millones de habitantes a más o menos 100.000 millones de habitantes. Y eso incurre cambios primero en nuestras dietas, pero segundo en nuestra forma de vivir. Un par de ejemplos muy, muy rápidos, muy pequeños. El día de hoy prácticamente vivimos pegados al celular, a la computadora, a la tablet, pasamos una buena cantidad de nuestro día y se está acercando el proceso de una realidad virtual. Es inevitable nuevamente, no somos como insectos que nos acercamos a la luz y generamos esta adicción a la luz, aunque sea artificial. Y es posible pensar cómo empezaremos a vivir en estos mega edificios piramidales incluso, prácticamente bajo tierra, porque no se podrá obtener la luz del sol. Y también nuestro sistema de comida cambiará, para bien o para mal. Y por supuesto, de acuerdo en qué parte de la pirámide estemos, pero sí serán proteínas mucho más rápidas de producir, como aquí las hormigas nos enseñan, como en hongos, que crecen mucho más rápido, que no dependen del sol, etcétera, que tienen distintas humedades. Es muy posible. Muchos de estos cambios no soy ni el primero ni seré el último que los explica. El más famoso de ellos, Aldous Huxley, en su famoso libro Un Mundo Feliz. Eh, Hay un par de temas que sí quiero mencionar. Eh, a nivel quizá eh, diferente de cómo él los menciona. Él buscaba evitar los cambios. Yo trato de entrar en paz con los cambios, trato de ver el lado positivo, trato de aceptar, de facilitar la transición, porque tenemos dos decisiones, tenemos dos opciones. La primera, regresar a la forma primitiva como vivíamos en sociedades agrícolas, que podría considerarse muy feliz, o dar el siguiente paso a estas mega sociedades. Sí quiero decir que no es seguro que seamos capaces de dar este cambio, ni siquiera por supuesto que sea bueno dar. Pero lo que sí quiero mencionar es que hubo un proceso social cuando pasamos de la agricultura, de la recolección y la cacería a la agricultura. En general, a los individuos que les tocó hacer la transición, no fue un proceso grato. Pasamos de tener una vida muy rica, muy diversa en alimentos, también muy libre de complicaciones, muy libre individualmente, a una forma de operar que requería de una gran coordinación, de una gran colaboración, un sacrificio. En lugar de estar comiendo carne, era grano la primordial de la dieta. Pero lo que ocurrió es que cuando se enfrentaron estas dos sociedades, quien triunfó fue las agrícolas, porque primero porque ya tenían tecnología, la tecnología les había ayudado durante la agricultura, tenían los animales domesticados, etcétera. Eh, Incluso, si bien la alimentación no era tan buena, era más estable, y por supuesto el número. El número era mucho mayor, estamos hablando de más o menos 10 a 100 en tribus,
personas en una tribu contra miles de personas, no tenían posibilidades y se iban extendiendo, iban conquistando, iban dominando, iban pagando tributo, iban civilizando a estas especies bárbaras que podría considerarse que eran más felices, más libres, más sanas. Entonces, eh, quiere decir que a pesar de que no sea bueno a nivel individual, es bueno a nivel especie. Un par de reflexiones finales para despedirme. Espero no estés contenido nuevo, me encantará escuchar tus comentarios. Puedo estar completamente mal, yo nada más hablé de las hormigas y explico algunas de las cosas que veo, ¿no? Me encantaría escuchar qué opinas. Por supuesto, si sabes más de las hormigas, pero sí quiero hablar un poquito de los temas de cómo no perder nuestra humanidad. Sería la primera parte y la segunda, el proceso un poquito para bien o mal de a nivel individual en este proceso de transición, qué oportunidades tienes qué rango de decisión existe. En el primer punto, eh, lo, que, lo que ocurre, eh, cómo no perder nuestra humanidad, ¿no? Y aquí empezamos desde qué se trata ser humanos. Y es una definición, voy a dejar de compartir pantalla. Y es una, y es una definición muy difícil lo que es ser humano, pero quiero hacer el esfuerzo por explicar qué significa, al menos para mí, ser humano. Y creo que lo primero que llevo a pensar o me llevo a imaginar es esa capacidad que tenemos de ver hacia adentro, ese compás moral que tenemos para tomar decisiones individualmente. Eh, Creo que una de las, conforme se vaya creando esta inteligencia colmena, que incluso no hable mucho, y voy a hablar más en el futuro, ahorita nada más hablé de la estructura social, pero conforme vayamos, creo que es importante este proceso de si vamos a ser como hormigas, no necesariamente ser como ovejas, no ser un rebaño, no seguir ciegamente. Incluso en el libro de Huxley hay este encuentro con el buen salvaje. Yo creo que no se requiere ser salvaje para entrar en estos procesos eh, de diálogo, por así decirlo, o de introspección. Y sí quiero decir un tema que me da mucha esperanza de por qué creo que somos posibles. Se publica una entrevista con Sam Altman muy recientemente que habla de cuáles van a ser los impactos más grandes a mediano plazo en 5 años en la inteligencia artificial. Y en este proceso, parte, parte de lo que, parte de lo que llega a ocurrir es que se va a avanzar mucho la ciencia. Creo que como humanidad, el trabajo físico que hacen las hormigas, nosotros lo haremos mentalmente, que puede ser en el mejor de los casos ser algo creativo, ser algo gozoso, ser algo no disfrutable, y en el peor de los casos algo tipo Matrix, simulado, atrapados, presos. Entonces, tenemos esos dos extremos, pero sí es un hecho que nuestra labor va a ser de conocimiento, porque no se requiere de tanto trabajo físico como tienen las hormigas. Y sí está muy lejos la inteligencia artificial del cerebro humano, pero sobre todo en cuestiones de eficiencia todavía más lejos. Entonces sí creo que va a existir al menos durante un centurio, un siglo, todavía mucha dependencia en los humanos como tema de conocimiento.
Entonces, eso es lo primero que veo eh, como la oportunidad de no perder nuestra humanidad, nuestra individualidad y nuestra capacidad de introspección, porque si bien muchos de los problemas, las respuestas de los problemas y las indicaciones vendrán de fuera, la creatividad generalmente viene de dentro de la naturaleza. Eh, no, hoy no quiero entrar al tema divino, pero sí veo incluso en estas personas, ¿no? Personas que están dirigiendo el avance de la tecnología, eh, una renovación de un misticismo, de una creencia, de una veneración, de una devoción, ¿no? Así como nuestros antepasados, ¿no? Veneraban al dios Tlaloc, por ejemplo, dios de la lluvia, ¿no? Dios del viento, de distintos tipos de dioses. Sí veo cómo se le otorga un lugar, así como se le da la evolución a la tecnología de una fuerza que gobierna. Y sí veo una necesidad de crear esta reconexión con algo abstracto que no podemos entender, quizá llamándole el destino en el caso más estoico, quizá inteligencia suprema en una reformulación teocrática de las religiones tradicionales. Lo menciono brevemente, dando mi punto de vista muy personal, que nuestra capacidad de conocer a Dios procede de nuestra voluntad de conocer a Dios y de nuestra capacidad de obedecer su voluntad. Y, y me gustaría despedirme con un tema a nivel individual e incluso regional, el por qué quizá para bien o para mal sea importante. Eh, creo que Creo que con todos estos cambios sociales, sin duda alguna va a haber un proceso, no sé si sin duda alguna es posible que exista un proceso de jerarquización. Y, y, creo, y creo que desde el lado más altruista, menos egoísta, creo que conforme se va dando esta jerarquía, es bueno la diversidad de valores. Nosotros como latinoamericanos, hispanohablantes incluso, y para incluir a los españoles, nuestros amigos españoles, tenemos cualidades muy distintas a lo que son los americanos, a lo que son los asiáticos, a lo que son los hindús, a los europeos, los africanos. Y creo que tenemos mucho que aportar. Somos extremadamente creativos, somos muy cálidos, somos ingeniosos, sabemos gozar la vida. Y sí creo que si existe una ruptura desigual de perder esta individualidad o esta cualidad latina que tenemos, la sociedad que se forme corre el riesgo de ser muy fría, muy pragmática, eh, casi cruel. Y creo que es motivación para nosotros como región, como latinos, seguir avanzando a nuestra capacidad, ir adaptándonos a estos cambios tecnológicos para no solamente quedar subyugados a los valores y las actitudes y las preferencias de otras culturas. Y lo segundo que quiero mencionar a nivel individual, y esto cada quien lo irá decidiendo a, a, su, a su propia capacidad, pero sí veo, y también lo siento, como personas, sobre todo en San Francisco, California, incluso, de hecho, curiosamente, no tanto en China,
curiosamente, eh, están viendo esta oportunidad como una ventana. Así como cuando se alimentan las larvas de las hormigas para decidir si se convierten en trabajadoras o en reinas, o si se fecundan en machos o en hembras, es más o menos lo que sienten que está pasando ahorita, que hay una ventana de 5 años en donde está la oportunidad de avanzar o de quedarse atrás. No soy el primero en decirlo, ni seré el último, más famosamente lo dijo Marx, la tecnología trae desigualdad, es un hecho, porque el proceso de automatizar eh, el trabajo baja el valor del trabajo humano y aumenta no necesariamente el valor del capital, pero sí de quienes tienen la tecnología a su favor. Y, y lo hemos visto conforme las computadoras, los teléfonos móviles, quizá, o al menos hay estadísticas que lo demuestran. Y sí creo que a nivel individual hay una oportunidad. No quiero ser extremadamente fatalista. Por un lado, eh, Europa lleva una gran tradición de implementar sistemas sociales bastante, no sé si justo sea la palabra, pero al menos benevolentes, ¿no? Cuestiones de quizá no los mejores, pero al menos para satisfacer las necesidades de la población en general. En Estados Unidos veo temas similares, cómo empiezan a surgir, quizá no todavía completamente. Entonces, sí veo que existan, pero aquellas personas que busquen el gozo del trabajo, del servicio, de dar, de crecer, sí creo que esta es una oportunidad como pocas para trabajar, para esforzarse, para crecer. Y me despido un poquito con la invitación al curso que daba la semana pasada, o el viernes, ¿no? Que se estrenó el viernes, hoy es viernes aquí, pero cuando veas este video ya no es viernes, de agentes inteligentes. Y te lo comento porque yo lo veo. Yo leo los documentos científicos que hay y veo demasiadas oportunidades, ya sea que lo que estés buscando sea eh, un trabajo en una empresa de tecnología. Se fue más o menos mi camino. Yo empecé creando proyectos, buscando desde trabajar gratis para negocios, trabajar como freelancer, mezclar trabajos que requerían un poquito de tecnología, un poquito no, y eventualmente trabajar primero en empresas de tecnología, ya después en empresas más grandes. Y veo esa oportunidad, personas que simplemente se pongan a aprender cómo funciona la tecnología. Y yo el día de hoy, desde que salió Codex, estoy programando todos los días 30 minutos, yo no hago nada, lo hace todo la inteligencia artificial, yo solo doy las instrucciones y veo el avance impresionante. Entonces, ese es un camino. El segundo camino, quizá para quienes sean más ambiciosos, es la parte de investigación. El entender estas oportunidades, esto es el entender cómo funciona la inteligencia humana. Y veo que falta mucha originalidad, hay mucha mentalidad de rebaño. Y yo voy ofreciendo algunas de las pistas de lo que veo, porque hago experimentos, porque tengo experiencia, porque me ha tocado trabajar en problemas similares. Y es cuestión de animarse, de realizar los experimentos, de publicarlos. Y por supuesto, nada está garantizado en la vida, pero son carreras impresionantes. Por ahí se están publicando algunas de las figuras a nivel salarial que se le ofrecen a estas personas, son estratosféricas, de otro mundo, mucho más que cualquier futbolista, mucho más que cualquier deportista, artista, incluso artistas, ¿no? Entonces es que la gran mayoría de los artistas, estrellas de cine, etcétera. Entonces, esa está la segunda oportunidad. Y la tercera, que es la más difícil, que la que más requiere suerte, pues es la de emprender. La de emprender,
que yo creo que es un excelente mecanismo para aprender, emprender para aprender, pero sí hay muchos factores que son incontrolables y también hay muchos temas que son, no es para todos, no es para todos, hay que tomar decisiones difíciles, hay que tener ciertas cualidades, mucho valor, mucho coraje, mucho ímpetu, mucha voluntad. Pero es una opción y es una opción muy satisfactoria y con mucha responsabilidad, ¿no? No lo platicaré mucho, pero justo ahí están las noticias de la persona de Cluli. Entonces, es otro camino que se abre. De mi parte, yo estoy en el proceso de enseñar. Eh, para mí estos temas es difíciles de compartir, primero porque no sé mucho al respecto. Leí, además de unos 4 o 5 documentos más, ninguno a tanto detalle como este. Voy a estar ofreciendo un poquito más. Ustedes son los que me van guiando. Hice un documento anterior de hormigas, les gustó mucho y lo estoy repitiendo. Temas incluso sociales, casi a mí me incomoda mucho platicarlos, pero yo tengo estas preguntas y quiero pensar que hay otras personas que también tienen preguntas y a mí me da mucha tranquilidad encontrar la respuesta y como te dije, quiero ofrecerte la tranquilidad de dar respuesta y sí también darnos la oportunidad de reflexionar. Para mí el mayor sueño es que estos procesos sean lo más democráticos posibles. Sé que va a ser extremadamente difícil, si no imposible, eh, porque como digo, el avance de la tecnología no se puede controlar, pero al menos conforme más conocimiento vayamos teniendo, eh, pues vamos a ir al menos aportando gradualmente para que el proceso no solo sea de arriba hacia abajo, sino que sea en las dos direcciones. Y como último, pues no es garantizado, ¿no? Este canal lo hago ¿no? Con mucho, ¿no? Con mucha pasión, con mucho cariño, con mucha dedicación, ¿no? Amor, incluso utilizaría la palabra, pero no está garantizado que funcione. Yo te pido, ¿no? Si te gusta el contenido o si eh, que me obsequies un me gusta, suscripción, si crees que vale la pena compartirlo, si crees que a alguien le puede ayudar, eh, le ayudarías mucho al canal a crecer. Y si hay partes, ya sea que estés completamente en desacuerdo o parcialmente en desacuerdo, te invito a que me lo digas en los comentarios, ¿no? Y reitero, yo mismo apenas estoy formulando mis ideas y en ese sentido no sé exactamente qué es lo que, esté, que vaya a pasar, ¿no? Este es un aprendizaje basado en las hormigas y sobre todo eh, que me ofrezcas, ¿no? Si disfrutaste estos 30, 40, 50 minutos de video, que me ofrezcas en los comentarios que te gustó. A mí me ayuda mucho a orientarme, a ver el mundo desde tus propios ojos, a entender lo que entiendes, a escuchar tus preguntas, a, a saber hacia dónde está tu curiosidad y a conocerte. ¿No? Yo me despediría en el video, ¿no? Agradeciendo, ¿no? A Dios la oportunidad que se me da de ser maestro hoy. Para mí ha sido completamente inesperado. He sido ingeniero durante 10 años y el día de hoy se abre un nuevo capítulo y es solo gracias a ti que estos videos son posibles. Así que aplausos a ti, felicidades a ti por terminar el video y nos vemos pronto.